Felicidades por estar hasta acá, felicidades por llegar hasta acá. Un hurra, hurra por ustedes, porque de verdad que es un desafío. Y bueno, han llegado hasta acá. Con respecto al plan de evaluación, está montado ya en la plataforma, son solo exámenes. Recordar que el examen se cierra 8 días después. De repente, si lo haces fuera del tiempo, no te va a abrir el link o no va a abrir para que puedas desarrollarlo. Así que la recomendación es hacerlo antes de las 11:59 del día que corresponde cerrar. No lo dejen para tarde, por favor, porque el link va a estar cerrado. Sé que en algunos momentos se pudo volver a abrir el link una vez más, pero como son solo exámenes, la idea es tratar de entregarlo lo más puntual, así ustedes también. Mientras se entregan los exámenes puntual en el orden o en la fecha que corresponde, podemos tener una evaluación pronta y tener también bien organizado el tema de sus notas. Con respecto a esto, quería comentarles algo. Si en algún momento a ustedes se les pasa una asignación, en este caso un examen, no dejen pasar tanto tiempo. No duden en inscribirnos, que vamos a estar para apoyarles, para ayudarles y ver cómo podemos allí hacer otra manera de tener una evaluación. Sin embargo, la idea es que, bueno, la primera instancia es cumplir con el tiempo del examen. Y si no, bueno, ahí pudiésemos conversarlo, pero no llegar hasta el último día o a la última semana de clase y decir, tengo atrasada la primera y la segunda asignación, porque ya ha pasado bastante tiempo. ¿Por qué les comento esto? Porque la idea es que nosotros tengamos también las notas lo más ordenadas posibles y llevarlas semana a semana. Entonces hay una persona que se encarga de eso, que es el coordinador, nuestro hermano Luis Correa, y algunas veces hay personas que nos preguntan a nosotros por las notas, pero esto se atrasa un poco con, digamos que la diferencia en fechas de que se entregan las notas. Entonces, claro, comenzamos a tener allí un desfase en tiempo y eso atrasa en la entrega de notas a tiempo. Así que, por favor, les pedimos eso. Con respecto a las directrices del red de capacitación, ya ustedes lo saben, no, ya ustedes están bastante avanzados en estar conectados por medio de esta plataforma. Es lo mismo, mantener lo más que se pueda la cámara encendida. Algunas veces, por lo menos ahora que voy a estar, hoy en este momento estoy solo, pueden interrumpirme, no lo vemos como una acción descortés, sino más bien para poder conversar, poder desarrollar alguna pregunta o alguna duda que ustedes tengan, pueden interrumpirme. Porque en Meet, cuando uno comparte, lamentablemente tiene de ver la pantalla, pues no puedo verlo a todos, quizás veo a 2, 3. Entonces, bueno, eso. Bienvenidos. ¿Cómo se sienten de ser este grupo que está cerrando perspectiva? Habemos más o somos más, quise decir, pero algunos lo van a ver en diferido. ¿Cómo se sienten? ¿Con qué expectativa inician este cuarto ciclo? ¿Alguno pudo ver el material? Ajá, no todos a la vez. ¿Pudieron ver el material? Empecemos por esa última pregunta. ¿Pudieron ver el material? ¿Lo pudieron ver? ¿Aún no? Ok. Ok, no lo han visto aún. Ok, el pastor Gaumar lo pasó por el grupo de WhatsApp completo, todo el ciclo, la guía del todo el ciclo. Así que ahí van a tener todo el material de la guía. Igual, en la plataforma está para que puedan entrar y descargar. Yo lo hice para probar porque de repente dije, vamos a ver, y sí, sale el material. Sale igual el tema que vamos a ver hoy, que son aproximadamente 4 páginas. Entonces, esta es la lección número 22. Mira, suena cortito, pero ya hemos visto 22 lecciones de perspectiva. O sea que ustedes le han echado ganas para estar en la lección número 22 y han entregado 22 asignaciones. ¿Quién iba a pensar que algunos de nosotros iban a estar estudiando después de algún tiempo, verdad? Porque a veces uno dice, yo ya cerré, culminé. Pero bueno, algunos continúan estudiando, otros retoman y perspectiva de verdad que es una aventura entrar en perspectiva porque es de gran edificación, temas controversiales, temas que son bastante importantes, como el que vamos a ver. A ver, algunos de ustedes, cuando iniciaron, ¿quiénes de ustedes
tienen una carrera que estén en este momento ejerciendo profesionalmente, que hayan terminado su carrera universitaria y la estén ejerciendo? ¿Ninguno? ¿Acá en Chile? ¿Ninguno? Ok. Pero cuando se graduaron, ¿qué pasó cuando se graduaron? ¿Qué vino después de graduarse? ¿Qué les pasó? ¿Qué sintieron de bachillerato o de la universidad? ¿Qué sintieron? ¿Cuál era el siguiente paso? Bueno, yo me fui a rumbear, Miguel. Ay, Dios mío. Mira, Johnny, está quedando grabado, ¿viste? Tú lo vas a ver. Ok, pero Esto lo después va a de ver eso. Pastor Johnny. ¿Tú ya te bautizaste, Johnny? Sí. Sí. Ah, qué bueno. Y abriste la boca. No, mentira. Eso Para era que te vuelvas a bautizar, Johnny. Sí, te vamos a escribir en el próximo. Pero es que cuando fue eso éramos del mundo. No, tranquilo, tranquilo. Entendemos. A ver, y después de eso, después de que se graduaron, ¿cuál creen ustedes que sintieron que era el próximo paso? ¿Empezar a trabajar o seguir formándose académicamente? ¿Qué pensaron? Seguir creciendo. Ejercer la profesión. Ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica. Francis dice ejercer la profesión. Grecia, ¿qué En decías? principio, satisfacción y alegría por haber culminado la meta que uno, por la cual tanto luchó, por lo menos en mi caso, trabajaba y estudiaba. Y verdaderamente fue satisfactorio y bueno, súper contenta y feliz por lo que se estaba logrando. Qué bueno. Felicidades por eso. Grecia, ¿decías algo? Ejercer de lo que se graduó y seguir creciendo en base a lo que me gustaba. Wow, qué bueno. ¿Y qué han pensado dentro del cristianismo? ¿Cuál es la siguiente etapa? Porque mira, hablamos de una carrera, finalizamos un estudio, el bachillerato o una colegiatura, una carrera y seguimos como que pensando en el próximo nivel. Como cristianos, ¿qué creen o qué piensan ustedes? ¿Cuál es la siguiente etapa? Me gustaría escucharlo. Somos pocos, así que me gustaría escucharlos. Yo personalmente creo que el siguiente paso, y creo que ha sido durante todo este tiempo, seguir creciendo en base al propósito que Dios tiene escrito para mí. Gracias por compartir eso. Qué bueno. ¿Alguien más? Hacer más discípulos. Hacer más discípulos. ¿Ok? Hacer más discípulos. A ver, ¿alguien más? ¿Cuál creen ustedes que es la siguiente etapa? Voy a comenzar a preguntar. Si a nivel de... Perdón, Zulvali, adelante. Yo creo que como que a mí me gustaría, como yo tomo notas y como tenemos todas las guías, como que repasar los guías que vimos, ¿verdad? Como para refrescarnos y poner en práctica lo que hemos aprendido y yo creo que seguir continuando, pues, porque es como cuando uno está estudiando, que uno primero hace, por ejemplo, yo hice primero TCU, después la licenciatura, después hice la maestría, entonces como una cosa va conllevando a la otra. Sí. Ya lo ideal. Ojalá el tiempo nos dé porque a veces por lo menos uno que es mamá es un poquito difícil. O sea, y aquí en Chile es como que otro poquito más difícil. Entonces también buscar como el tiempo, porque la idea no es estudiar por estudiar, la idea es que uno estudie para aprender y dedicarle tiempo. Claro que sí. Qué bueno que lo mencionas. Qué bueno. Y así es el progreso en el cristianismo, ¿verdad? Michael, ¿querías decir algo? Adelante. No, bueno, básicamente cuando uno termina una carrera universitaria, uno quiere poner en práctica o llegar al mundo laboral, aplicando lo que uno sabe y bueno, ganándose la vida de lo que uno estudió. Y yo creo que a nivel académico, pero en esta parte de la teología, es que no solamente sigamos aprendiendo, porque sabemos que esta es una carrera de 3 años, sino que pongamos en práctica como dijo Johnny, hacer discípulos conociendo o sea, poniendo en práctica lo que ya conocemos, lo que ya aprendimos en esta etapa.
hablando de que no solamente voy a ir por la vía predicando la palabra con ciertos versículos, sino darle contexto completo, que eso es una de las cosas importantes que aprendimos, que estamos aprendiendo en perspectiva, de darle contexto a todo lo que estamos por decir, porque no solamente decir, no sé, algo de Juan o algo de Santiago, sino decir, ¿por qué por qué en Santiago se dice esto? Ah, bueno, porque yo aprendí con la hermenéutica que no solamente tengo que leer el versículo y darte el ejemplo con el versículo, sino que tengo que irme al principio y al final para darte el mensaje completo. Genial, genial. Gracias, gracias por compartir eso. ¿Qué pasará con nosotros después de la muerte? ¿Se han preguntado eso? Yo creo que es la pregunta que muchas personas se realizan. ¿Debe el cristiano tenerle miedo a la muerte? Son preguntas bastante serias, ¿verdad? Y no quiero preguntarlo así personal, no quiero, pero sí conozco de muchos casos de personas que les abruma la palabra muerte en su vocabulario. Pero ¿qué pasa con el cristiano después de la muerte? ¿Qué pasará con nosotros después de finalizar la carrera? Conozco pastores que le llaman la graduación al final de los días. Cuando Jaime Murrell falleció, que un cantante antiguo, o sea, de hace tiempo, no tan conocido ahora, pero también pastor, cuando falleció en todas sus publicaciones, en sus redes sociales, una de las cosas que colocó fue, o que colocaron, quise decir, se graduó Jaime Murrell. Entonces, claro, cuando tú le dices se graduó, ¿a qué se refiere? Bueno, se graduó, o sea, terminó su etapa aquí en la tierra para ir a la siguiente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál creen ustedes que es la siguiente etapa cuando ya culmine nuestra vida terrenal? Quiero escucharles y de esta manera damos inicio a la lección de hoy. ¿Habrá un punto intermedio entre la vida y la muerte? ¿O directo? ¿Qué pasará? Tranquilos, pueden opinar. En este momento no hay respuestas equívocas, porque vamos a ver la lección. Como tú dices, o sea, muchos le tienen miedo a la muerte, pero es parte de la vida. Porque nosotros nacemos, crecemos, vivimos y morimos. Sí. Pero como cristianos no deberíamos tener ese temor porque sabemos que más allá vamos a tener vida eterna. Más allá vamos a tener vida eterna. ¿Están de acuerdo todos con eso? Más allá vamos a tener vida eterna. ¿Al 100% de acuerdo? Qué bueno. Bueno, para dar inicio a la lección de hoy, era la manera de iniciar. Antes de ir a la lección, antes de compartir, vamos a mandar un saludito a los que se conectan diferido. Digámosle, hola, Miguel no les está preguntando, así que se salvan de las preguntas por esta vez, pero después en los exámenes, los exámenes para los diferidos van a ser diferentes. Los de ustedes tienen, no, va a ser igual para todos. Era una broma, para que se asustaran los diferidos, a ver si iban a decir, ay, nos van a colocar más dificultad. Bueno, dicho esto, ya vamos a tomar en serio el compartir de hoy, la lección de hoy. Qué interesante lo que acaban de mencionar, qué interesante que nosotros podamos hablar de esto, porque cuando conversamos con respecto a esto, ok, me salté una diapositiva. Ahí voy. Ahí sí. Cuando hablamos de escatología, estamos hablando de qué. ¿Qué entienden ustedes por escatología? ¿Alguno lo ha escuchado alguna vez, esa palabra, escatología? La hemos mencionado. Ok, escatología. Tranquilos que estamos viéndola. Yo sé que cuando terminemos la lección, la idea es que podamos tener más claridad. No, ok, Johnny. Qué bueno que seas honesto en responder esto. No he escuchado la palabra escatología. Es la rama de la teología que estudia las realidades últimas del ser humano y del mundo. O sea, realmente es la ciencia que estudia los tiempos finales.
hay personas, teólogos que se han ido por la rama de la escatología. Entonces se vuelven de verdad unas personas muy expertas porque lo han profundizado mucho y estudian Mateo 24 a profundidad, estudian las revelaciones, las profecías, y eso es escatología. Realmente es la ciencia que estudia el tiempo o la temporada final. Y bueno, nosotros tenemos un texto central allí en nuestra guía, que es donde en el material que ustedes también van a tener o que tienen en este momento, y es bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Estamos hablando, la Biblia le habla habla en algún momento de la muerte y otros del sueño de los justos. Entonces vamos a comenzar a analizar esto un poco, ¿sí? Hoy no vamos a hablar de nada que se salga de la guía, porque de repente entre lo que podamos hablar hoy pueden haber preguntas de la lección de la lección 2, y eso lo vamos a dejar para responder en la lección 2, si llega a haber alguna incógnita con respecto a eso. Ahora, nosotros ya estudiamos aspectos fundamentales de la fe cristiana. Hablamos del Espíritu Santo, hablamos de Jesús, hablamos de la obra, de la Trinidad, hablamos del Dios, hablamos después pasamos a hablar de hermenéutica, hablamos de las revelaciones generales, particulares y generales. Y ahora necesitamos entender lo que pasa al finalizar nuestra carrera, porque esto es una carrera, así como lo menciona Pablo, la carrera de la fe. ¿Y qué pasa cuando termina nuestra vida? ¿Qué pasa cuando termina esta carrera? ¿En qué consiste este otro plano? Porque parece que hay un otro plano en este que nosotros no vemos y que, bueno, estamos en este momento en una realidad. Y de eso trata esta lección de hoy, ¿sí? Queremos que tengamos en perspectiva lo que es en el marco de la teología o de la escatología, la escatología particular o esa escatología personal, y es la esperanza cristiana, porque tenemos una esperanza cristiana, y esa esperanza en Cristo, cuando Él dijo, voy a preparar morada, si así no fuera, no se los hubiera dicho. Entonces, eso es para nosotros una esperanza, y es que vamos a tener vida en Jesús. ¿Qué va a pasar después de la muerte? Como les digo, para algunos es un tema que no lo abordan tan saludablemente o ni siquiera lo mencionan, y le tienen o se tiene miedo a esa muerte. La muerte que habla la Biblia es la muerte, esa muerte con respecto a estar separado de Dios, ya lo hemos mencionado, ¿no? ¿Qué es esa muerte? Esa muerte es estar separado de Dios, cuando lo menciona en ese texto que acabamos de leer y dice, bueno, bienaventurados los que resucitaron, o los que tienen la parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. Entonces habla de eso, de esa muerte, ¿no? Estar alejado de Dios, no en el sentido de este cuerpo. Ahora, esta pregunta es trascendental. Muchas personas la han realizado, muchas personas lamentablemente sufren ansiedad al preguntarse esto, ¿qué va a pasar de mí después de la muerte? Otras personas ni les interesa porque realmente creen que no va a pasar nada, que todo se vive y se sufre, o se tienen las consecuencias buenas o malas en esta vida. Ahora, toda persona debería estar capacitada en responder es ¿a dónde irá? Si yo en este momento realizo esa pregunta, le digo, ¿a dónde irás después de esta vida? Es una pregunta muy personal y ruda, pero todos quieren o todos queremos ir al cielo. Los que creen que hay un cielo y hay un infierno. Entonces, pero bueno, es una pregunta, no la voy a hacer obviamente, pero es una pregunta para la cual la Biblia da una información veraz, aunque a veces no tan clara, o algunas veces tiende a ser como a través de un vidrio escarchado o a través de un espejo, pero con un poco de luz. Entonces, o oscuramente, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:12. Ahora, es suficiente lo que nos dice la palabra de Dios, y es veraz, como lo digo, para afectar la manera como vivimos hoy, y teniendo en cuenta la realidad en la que estamos viviendo y cómo hemos de prepararnos para esa realidad. Entonces,
es una realidad, lo mencionábamos hace ratito, en nacer, crecer y morir, eso es una realidad. Pero la realidad también es tener en cuenta hacia dónde iremos después de esa muerte. Entonces, o después de esta vida. A esta doctrina sobre el destino personal después de la muerte se le denomina o le llamamos escatología particular. Y ya lo mencioné que la palabra escatología es la ciencia que estudia los tiempos finales, viene del griego, que es escatos, que significa último, y cubre dos aspectos, uno particular sobre el destino de cada persona después de la muerte y uno general. Este último está relacionado a los eventos finales con la venida de Cristo y el fin del mundo. Esos eventos que algunas veces los discípulos le preguntaron a Jesús y le dijeron, Señor, ¿y qué pasará en el final de los tiempos? Lo que está escrito en Mateo 24, que lo vemos, lo que está escrito de repente en Apocalipsis, que es un libro difícil de interpretar y también de entender o de leer. Entonces, esto está allí. Tenemos dos escatologías entonces, o las subdividimos, quise decir, cubre dos aspectos importantes. Escatología particular, que quiere decir o que habla sobre el destino de cada uno de nosotros en particular después de la muerte. Y el otro habla, la general, relacionado a los eventos finales. Esto quiere decir con la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. ¿Sabían ustedes que Cristo volverá por segunda vez? ¿Lo sabían? Sí. Esperamos su venida, ¿verdad que sí? Qué bueno, qué bueno. Bueno, hay que aclarar que desde el punto de vista de los escritores bíblicos, toda la Biblia es escatológica, desde el punto de vista, quise decir, de los escritores. Esta creación fue traída a la asistencia con miras a una nueva creación, esta creación que hay hoy, que existe, para una nueva humanidad y a todo lo largo de la historia humana. Dios ha venido conduciéndolo todo hacia ese propósito, hacia ese propósito eterno del Señor. Es más, estamos en un plan de redención de Dios y hay que dar gracias a Dios por ese plan, porque lo ideó hace mucho tiempo, en años, digamos, humanos o terrenales, hace muchos años, miles de años, y lo más bonito es que estaba escrito nuestro nombre allí, en ese plan, estaba escrito, o sea, se lo ideó y es tan, nuestro Dios es omnisciente, omnisapiente, es tan bueno nuestro Dios que aún en ese plan ya estaba escrito nuestro nombre y por eso agradecemos. Ahora, dijeron, Survale dijo algo importante y dijo que es necesario, que quería repasar para tener la aplicación de esta información. Y sí, esta doctrina de escatología bíblica la estudiamos no con el interés primario de saber más, sino de crecer más. Y la idea es que esta información sea para transformación. ¿Por qué? Porque es necesario esperar lo que está prometido. Esa es la esperanza cristiana de que el Señor va a cumplir sus promesas. Y además de eso, que en esa espera, en esa paciencia que tenemos o en esa espera en el Señor, no nos apartemos de Él, sino más bien nos acerquemos más a Él y este fruto de esperanza pueda producir en nosotros perseverancia. Y lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, dice, porque si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y así estamos nosotros, aguardamos la segunda venida del Señor, quise decir, y también esperamos que el Señor venga por nosotros. Ahora, también el apóstol le dice a los creyentes que necesitamos ser fructíferos. Colosenses 1, 3 al 5, dice, siempre orando por ustedes damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen para con todos los santos a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos. Entonces, es importante reconocer que estamos viviendo en esta vida terrenal, mundana o secular, como le queramos llamar, en esta vida en la que nos correspondió nacer en un país, crecer, desarrollarnos, y esa es nuestra realidad. Sin embargo, no es la realidad absoluta. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hay más allá, algo más allá después de la muerte. No estamos solamente en esta realidad, sino hay otro plano, hay otra, tenemos una eternidad. Y ahí es donde nosotros podemos analizar esta información que vamos a ver en escatología para poder ser transformados. Y si en alguno de nosotros hay un proceso que seguir viviendo en cuanto a la santidad, poder comprender y decir, hey, tengo que poner más atención en esto, porque
si hay algo después de la vida y la muerte, hay algo más, una eternidad. Ahora, todo esto nos muestra claramente cuánto poder, seguridad y victoria hay en una vida enfocada en la esperanza cristiana y en nuestro glorioso futuro con Cristo. Dicho esto, hablemos entonces de escatología particular. Entonces, ¿a dónde iré después de la vida? Es una pregunta que hemos hecho. ¿A dónde iré después de esta vida? ¿Al cielo? Todos queremos ir al cielo. ¿Al infierno? Qué afirmación tan ruda. Y realmente ese es un tema que vamos a ver en la segunda lección, así que no voy a entrar mucho en tema del infierno. Y esta información es para transformación, como lo dije. Ahora, escatología particular o personal. Cuando hablamos de esto, hablamos que tenemos algunos textos en el Evangelio según San Juan que contienen profecías sobre esta escatología y vamos a leerlo. Vamos a abrir nuestras Biblias, los que tengan allí sus Biblias, en Juan capítulo 6, versículo desde el 39 al 44. Si alguno lo puede leer, sería genial. Juan capítulo 6, del 39 al 44. A ver si alguien lo tiene, por favor. ¿Podemos leerlo? Si lo tiene una versión actual, no hay problema. Podemos leer una versión actual o Reina Valera 960. Buenas noches. Capítulo 6. Del 39 al 44, por favor. Gracias. ¿Lo leo? Sí, por favor. Y ok, 39 al 44. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: Del cielo he venido? Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y yo le resucitaré en el día postrero, en el último día. Bueno, esos versículos son escatológicos, ¿lo ven? Esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado, no pierda yo nada o pierda yo nada, sino que lo resucite en el último día. Entonces ahí vemos que hay un texto escatológico, está hablando de un tiempo final y está hablando de una resurrección. Entonces eso nos da a nosotros una esperanza como cristianos y entendemos que hay una promesa de parte de Dios donde nosotros no heredaremos, más que heredar, no seremos dentro del juicio condenados, sino más bien estamos con una promesa a través de Jesús y de ese plan de redención. Ahí mismo en Juan, el versículo 11:24 y también el 12:48, por favor, vamos a leerlo. Capítulo 11, versículo 24 de Juan. Y otra persona podría leer el capítulo 12, versículo 48. ¿Alguien lo tiene? Por favor. Yo tengo Juan 12. Ok, por favor, 12:48. Dice: El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene a quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella la juzgará en el día postrero. En el Porque día... yo no... Ajá, en el día postrero. ¿Lo de lo hasta ahí nomás? Solo el 48. No, sí, sigue. Ok. Porque yo no he hablado por mí, por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Wow. Entonces vemos que está hablando de un día final. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Entonces, vemos que ya hay algo que se está
mencionando, y entonces, claro, esto crea. El capítulo 11:24 habla de la resurrección de Lázaro. Y las hermanas, cuando Jesús le dice, tranquilo, este sueño, perdón, él va a levantarse entre los muertos. Y ellas le dicen, sí, entendemos que Lázaro resucitará en la resurrección en el último día. Y ellos lo dicen, o sea que era una doctrina que ya sabían y entendían los judíos en cuanto a la resurrección o a la doctrina de escatología. Para nosotros esto no debe de atemorizarnos porque tenemos una esperanza en Cristo de que Él nos resucitará y de que reinaremos con Él o junto con Él y que Él nos va a levantar de ese sueño en el que nosotros estemos, los que están durmiendo, ¿no? O los que no estemos en ese día final en forma física. Entonces, cada uno de estos versículos tiene una propia visión escatológica y según creencias sobre la vida después de la muerte, pero cualquiera sea la religión que se cite para conocer sus creencias escatológicas personales, todas se basan en méritos o deméritos humanos. O sea, todas como que dicen, bueno, si te portaste mal, ya sabes hacia dónde vas. Si te portaste bien, entonces como que le colocan un mérito humano, es decir, con buenas o malas obras. Y esto es importante verlo, porque eso es algo que ya lo hemos conversado y hemos hablado que la salvación es por mera gracia, o sea, es por gracia. Jamás podría haber sido originada en el corazón humano y jamás un humano puede cumplir toda la ley a cabalidad. Entonces es en el corazón es legalista, nuestro corazón es legalista por naturaleza. Y quien aún no puede responder con certeza esta pregunta, la pregunta de si tiene o no seguridad de salvación, es por dos razones. Porque aún no ha creído plenamente o porque sigue creyendo, sigue siendo o es un creyente genuino, no ha recibido suficiente instrucción con respecto a la doctrina de la gracia. Y nosotros ya hemos hablado de la gracia, ya sabemos que es por gracia para que ninguno se gloríe. Es más, ninguno de nosotros vamos a huir de la condenación o del juicio por nuestras propias cuentas a través de obras. Y vamos a decir, bueno, yo me porté súper bien, entonces esto me lo merezco. Recuerden, Pablo recomienda y dice que no solamente, o sea, es obras o es a través del cumplimiento de la ley. Es más, ningún hombre pudo cumplir la cabalidad sino solo Cristo. Pero Juan 5:24 dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a condenación, sino que tiene vida eterna, pues ha pasado de muerte a vida. Pero ¿qué hacemos con esta gracia? No podemos, obviamente, tener una manera egoísta de vivir y tener en nuestro corazón el ego y tener un estado carnal. Recuerden lo que hablamos del estado del hombre, el estado natural, donde el ego estaba en el corazón, y eso es el estado natural del hombre cuando no conoce al Señor. Y luego está el estado espiritual, donde entra el Señor a nuestro corazón y el ego sale afuera, pero sigue estando en ese radio, en ese círculo, pero afuera ya de las prioridades, del centro. Y el estado carnal es esa persona que conoce del Señor, que conoce o tiene algún conocimiento de su palabra, pero lamentablemente sigue estando el ego sentado en el centro. Y eso es algo que nos recomienda Pablo y dice, no abusemos de esa gracia. O sea, si estamos en la gracia, eso no quiere decir que porque estamos en gracia y no es por obras, entonces nosotros hagamos lo que queramos hacer con esa gracia. Es más, se nos dice, la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe y yo te mostraré esas obras que aplico con fe. ¿Qué quiere decir esto? Habla de esas buenas acciones y esos frutos, más que buenas acciones, esos frutos que nosotros como cristianos debemos de tener. Ahora, en esta parte, para volver a la escatología particular, hay creencias, doctrinas, denominaciones que creen que hay un punto intermedio. El cielo, el infierno o la condenación, la salvación, y en intermedio hay un punto. ¿Saben ustedes cómo le llaman a ese punto en algunas doctrinas? ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado ustedes el purgatorio? ¿Verdad? Sí, sí, todos como que ahora sí como que, el purgatorio. Purgatorio, Erika, eso. Bueno, según la religión católica apostólica romana, las almas de los justos, que en el instante de la muerte están cargadas por el peso de pecados banales,
o por penas temporales a causa del pecado, van al purgatorio. O sea, son seres que conocen a Dios, pero están en imperfección y tienen que ser pasados por este lugar de purificación. Entonces, esta doctrina del purgatorio dice que hay un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, y es ese lugar donde se llega como una segunda oportunidad para no ir directamente hacia la condenación. Ahora, cuando hablamos nosotros de esta escatología, de esta parte, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la muerte, el juicio final o particular, el cielo, el infierno, la resurrección de los muertos, la vida eterna, el purgatorio, la reencarnación también. ¿Y qué es qué estamos tocando ahora en este punto? El purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Pues según la doctrina católica, como lo mencioné, apostólica romana, un estado temporal de purificación para las almas que mueren en gracia de Dios, o sea, están en la gracia, pero no están completamente santificadas para entrar al cielo. Primer punto álgido de este concepto, porque nosotros entendimos y vimos vimos en las clases, en las lecciones pasadas, que la obra del Espíritu Santo a través de nosotros, recuerdan que hablamos del bautizo del Espíritu Santo, hablamos de la llenura del Espíritu Santo, ¿lo recuerdan? Y dijimos que el bautizo del Espíritu Santo era una sola vez, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Y hablamos de la santificación, la glorificación, que es a través de esa obra del Espíritu Santo, y que es, la santificación es un proceso que quizás no va a terminar en esta vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esas personas que no están completamente santificadas, es imposible nosotros, bueno, más que imposible, es difícil, muy difícil estar completamente santificados para entrar al cielo. Es más, nosotros sabemos que en nuestras fuerzas eso es imposible. Y sabemos que esa es una obra solo que le pertenece a nuestro Dios y que nos deja de ayuda a ese Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo conmigo en eso? ¿O no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Eso de que aún no están completamente santificados para entrar al cielo, entonces van al purgatorio, es una doctrina bastante, bueno, que podemos nosotros analizar para llevar a un contexto de la Biblia y a ver qué dice la Biblia con respecto a esto. Las almas que partieron de este mundo con verdadero arrepentimiento de sus pecados, antes de haber satisfecho con verdaderos frutos de penitencia por sus pecados, de obra y omisión, son purificadas después de la muerte con las penas del purgatorio. Esto lo dice el Catecismo Católico. Si no me equivoco, estuve investigando bastante de esto entre el 1030 y 1042 de las páginas del catolicismo. O sea, del catecismo, perdón, de lo que ellos enseñan. Entonces, este fundamento básico no es un castigo eterno, en lo que enseñan en el catecismo, sino una misericordia divina para limpiar el alma. Están en un lugar donde van a ser purificados y a través quizás del fuego o de castigos. Entonces, y es una pureza del alma de algunas cosas que quizás ellos creen como menores, pecados veniales o consecuencias del pecado, ¿no? Y allí está esa persona, porque no logró como que tener un proceso para que en vida pudiese solventar esa situación en la que vivió, sino que murió y falleció en esto. Entonces el alma ya está salvada, pero necesita ser purificada y pasa por ese proceso. Y ellos basan esta doctrina, ¿saben en qué lo basan? Bueno, en libros deuterocanónicos, o en este caso, perdón, apócrifos, quise decir, para que puedan entenderlo mejor. Aunque la palabra purgatorio no aparece en la Biblia, la Iglesia Católica se basa esta doctrina en textos como en Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 43 al 45. Judas Macabeo ofrece sacrificios por los muertos y era un pensamiento santo y piadoso, por eso mandó a hacer ese sacrificio expiatorio por los muertos, para que fueran liberados de su pecado. Pero 1 Corintios capítulo 3, versículo 13 al 15, este texto lo tergiversa. Entonces, habla de una prueba mediante fuego que purifica la obra del creyente. Si la obra de alguno se quema, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por el fuego. Entonces, ese es el versículo que tienen, ese texto de Corintios, como para decir, bueno, tiene que ser purificado por fuego. Sabemos que el apóstol, si vamos en un contexto hermenéutico, en un proceso donde miremos el texto dentro de su contexto, nos damos cuenta que no quiere decir eso, que no quiere decir que hay un intermedio, que hay un purgatorio, un lugar a donde se va a ir para ser purificado,
salvo a través de algún castigo, que no tenían un tiempo definido, sino podía ser indefinido, podía ser horas, días, semanas, meses o miles de años, la persona estando en el purgatorio. Eso se cree. Entonces, ¿cuándo ocurre el purgatorio según esta doctrina? La estoy mencionando según el catecismo. En el catecismo, la persona muere, entra en un juicio particular. Si esta persona está en estado de gracia total, va al cielo, según esta doctrina. Si está en pecado mortal no arrepentido, va al infierno. Y si está en estado de gracia, pero con imperfecciones, este puede entrar al purgatorio. Luego de esa purificación del purgatorio, entra al cielo. ¿Qué pasa en el purgatorio? Según esta doctrina. El alma experimenta dolor espiritual al ser consciente de sus faltas, pero también gozo porque sabe que está destinada al cielo. Y no se trata de un fuego físico, sino de una purificación del alma, pero pasa por el fuego, según esta creencia, y la duración y tipo de sufrimiento no está claramente definido, ya que es un misterio. ¿Qué pasa con los vivos, con la familia o los seres queridos de esta persona? Entonces los vivos, la Iglesia Católica Romana enseña que los vivos pueden ayudar a las almas del purgatorio a través de oraciones, misas ofrecidas por los difuntos, pueden ser cantadas, oradas, indulgencias, obras de caridad ofrecidas en esa intención. Y esto se basa en la comunión de los santos, la unidad espiritual, según ellos, entre la iglesia militante, los vivos, y la iglesia purgante, las almas en el purgatorio, y triunfante, los santos en el cielo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hablemos un poco de esto. Entre el siglo XIV y el siglo XV, en algunas reuniones de concilio con respecto a la Iglesia Católica, en el de Florencia, en el siglo XV, Trento, si no me equivoco, llegaron a un acuerdo con respecto al purgatorio. Y en ese tiempo comenzaron a ver esas bulas papales, ¿no? Esas bulas papales que eran cartas, certificados donde esa persona estaba sufriendo en el purgatorio, pero a través de una moneda, y de ahí salió un dicho que la moneda, cuando esa moneda suena y cae a la caja, ya el alma estaba saliendo del sufrimiento del purgatorio. Y bueno, de esa manera se vendieron muchas indulgencias. Es más, en ese momento le llamaron la mina del oro celestial, y dice que la Basílica de San Pedro fue construida a través de todo el dinero recogido, a través de esta publicidad, para no decir venta, de indulgencia. Entonces, estas indulgencias era, das una ofrenda, das un dinero, y puede salir esa persona, tu madre, tu padre, tu hermano, tu familiar, o a quien tú quieras sacar del purgatorio porque está sufriendo. Y hubo algunos, digamos que, propagadores o reproductores de esta información que aseguraban hasta saber el momento en que el alma estaba saliendo del purgatorio y pasando a su estado celestial, al estar en el cielo, quise decir. Bueno, esto es, aunque ahora en este momento no se haga de tal manera, sigue siendo una doctrina muy fuerte y firme dentro del catecismo, dentro de la Iglesia Católica Romana. ¿Creemos nosotros en el purgatorio? ¿Qué opinan ustedes? Dicho esto, lo que acabo de mencionar, ¿qué opinan ustedes? ¿Debe haber un purgatorio? ¿Creen ustedes que hay un purgatorio? Y quitémosle la palabra purgatorio. Hablemos entre el cielo y el infierno. ¿Creen ustedes que hay un lugar, un espacio entre ellos, un espacio al medio, que le podemos llamar de otras maneras, el lugar de purificación, que le podemos llamar el lugar de preparación para llegar al cielo, una segunda oportunidad después de la muerte? ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría escuchar a una o dos personas. Miguel, yo opino que, o sea, la verdad no sé si existe ese purgatorio. Sin embargo, creo que la oportunidad que tenemos es que antes de morir nos arrepintamos, pero de corazón, pues realmente, de los pecados que hemos cometido. O, sí, bueno, eso, que nos arrepintamos, pero antes de morir. Eso pienso que es la segunda oportunidad que tenemos. Ok. Que nos arrepintamos antes de morir. Sería la segunda oportunidad. Eso es lo que entendí que dijiste al final, ¿cierto? Sí, eso mismo. Ok. Eso es bueno. Estoy hablando de la postura dentro del no existe ese lugar. Al morir el alma va al cielo o infierno. Ok. Gracias por compartirlo.
esta es una doctrina que estamos viendo y qué bueno que hablemos del purgatorio porque muchas personas creen en eso. Es más, hay diferentes denominaciones o doctrinas que de repente no le llaman purgatorio, pero le llaman de manera diferente. Algunos creen que no hay un cielo, no hay un infierno. Algunos creen que sí hay el cielo. Algunos creen que somos seres celestiales ya, fuimos dioses que reinamos con Dios y bajamos a esta tierra porque queríamos probar algo diferente. Y en esta tierra, pues bueno, estamos acá, pero nosotros sí o sí vamos a regresar al cielo, no hay una condenación. Eso cree el mormonismo. Entonces, y hay diferentes denominaciones que creen de maneras distintas. Y por eso nosotros comenzamos a tratar el tema del purgatorio dentro de esta primera charla. Entonces, eso enseña la Iglesia Católica Romana sobre el supuesto purgatorio. La basan en uno de los libros apócrifos, como lo mencioné, Segunda de Macabeos. Ahora, ¿qué vemos nosotros? ¿Qué decimos, qué hablamos nosotros dentro del ámbito general? Nosotros rechazamos totalmente esta doctrina del purgatorio por considerar que Cristo ya pagó plenamente por todos los pecados de nosotros. Nosotros no tenemos que pagar nada. Por eso les comento, hay que tener clara lo que es la doctrina de la gracia. Y esta doctrina la hemos mencionado. Si queda alguna duda con respecto a la doctrina de la gracia, escribámosle por el grupo de WhatsApp y podemos interactuar con eso en el grupo de WhatsApp y hablemos, conversemos si queda alguna duda. Pero realmente Cristo ya pagó todo, consumado es, o sea, Él pagó todo y es pleno por todos los pecados de nosotros. O sea que no hay como un lugar intermedio en la doctrina cristiana, no hay un lugar intermedio. El cielo o es infierno no es como que hay un intermedio. Cuando nosotros vemos la parábola del rico y Lázaro, el Señor allí, ¿han leído ustedes esa parábola en algún momento? ¿La han estudiado? ¿La pueden buscar? Por favor, busquen así, parábola del rico y Lázaro. Yo les doy un tiempito para que puedan, y la leemos y la podemos analizar un poquito acá. Creo que nos da tiempo para hacerlo. Y mientras tanto, Hebreos 9:27. Alguien que me busque, por favor, Hebreos 9:27. Nosotros no reconocemos la práctica de orar por los muertos. Es una práctica que nosotros no oramos por los muertos. Es más, cuando nosotros vamos a un servicio fúnebre, no oramos por los muertos, oramos por los vivos, oramos por las personas que están allí, que puedan reconocer al Señor, que puedan oír del Señor y que de una u otra manera reflexionen y si están haciendo algo fuera de la voluntad del Señor puedan volver a través de esos lazos de amor, vuelvan al Padre. Pero nosotros no reconocemos esa práctica de orar por los muertos y mucho menos de las indulgencias, te pido que deje este dinero para que pueda ser salvo. No, nosotros no vendemos la salvación. Entendemos que la salvación no se compra, no se vende, no se gana, no se hereda, no se logra obtener a través de un sacrificio nuestro propio, no. Viene por la obra de Cristo. ¿Quién tiene por ahí hebreos? Adelante. Tengo Hebreo 9:27. Dice, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Exacto. Destinada a morir una sola vez. Sí, Disculpa. pero está muy interesante lo que dice el capítulo, el siguiente versículo. Ok, dice, bueno, voy a leer del 27. Dice, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Genial, gracias que lo leíste completo. Y allí está. Entonces, ese texto bíblico nos quita a nosotros esa doctrina de que hay un lugar intermedio. ¿Y para qué va a venir Cristo por segunda vez? No va a venir en pañales una vez más, no va a venir a crecer y a desarrollar su ministerio durante 3 años o 3 años y medio aproximadamente, no. Ahí lo dice claramente, viene para salvación. Adelante, Michael. Ajá, y hay algo interesante que me parece que dijo Johnny. Después de esto, el juicio. Sí vamos a tener un juicio. ¿Cómo interpretamos esa parte? Ok, eso es bueno. Claro que sí, sí vamos a tener un juicio. El detalle es
que lo mencionamos anteriormente, ¿de qué vamos a ser libres nosotros? ¿De qué seremos libres? Yo creo que hice esa pregunta en una de las lecciones, pero no importa, podemos responderla una vez más. ¿Vamos a ser libres de la ira venidera? ¿Y de la ira de quién? ¿Del diablo? No, de la ira de Dios. Entonces, ¿cómo somos libres de la ira venidera? A través de la justificación. ¿Y quién nos justifica? El Espíritu Santo o el Señor, la obra de Jesús. A través de esa obra nosotros fuimos redimidos, santificados, justificados y vamos a ser glorificados. Entonces, aunque haya un juicio, nosotros abogado tenemos con el Padre, que es Jesús. Por eso es necesario que nosotros tengamos claridad con respecto a nuestra salvación, claridad con lo que se refiere a que Cristo nos ha dado de su salvación. Y ahora yo puedo preguntarlo claramente a alguien y decirle, ¿tú eres salvo? ¿Eres salvo? Y la respuesta de nosotros debería decir, sí, porque yo creo en el Señor, yo creo en Jesús, le confesé con mi boca, creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos y estoy en ese proceso de santificación. Entonces, eso nos va a alejar de la condenación. Cristo es nuestro abogado. Muy bien, Michael, así es, Él es nuestro abogado. Así que, aunque haya un juicio, muerte y después del juicio, una cosa es que haya el juicio, otra cosa es que vayamos a la condenación. Son dos cosas muy, muy diferentes. Es más, hay teólogos y eruditos que dicen que nosotros no llegaremos ni siquiera allá porque ya Cristo es nuestro juez y nuestro salvador. ¿Alguien decía algo? Disculpe. Sí, y entonces eso quiere decir que nosotros no vamos a vivir el apocalipsis. Ok, qué buena pregunta. No te voy a responder esa pregunta ahora, no porque no tenga la respuesta, sino porque durante las lecciones que vamos a ver, vamos a hablar con respecto a eso. Vamos a tener una lección, un espacio para hablar de esto un poco, de lo que habla el Apocalipsis, de las 70 semanas de Daniel. Y entonces vamos a ver qué está pasando. Vamos a hablar cuáles son esos dos testigos que habla en la palabra. Algunas personas han dicho, bueno, ese es Moisés, ese es Elías, porque se apareció con el Señor. En la transfiguración se aparecieron dos hombres. ¿Quiénes serán? Moisés, Elías, o si no, es los que no han visto muerte, Eliseo y otra persona. ¿Quién puede ser? Bueno, todas esas preguntas las vamos a ir respondiendo poco a poco en esta área de escatología. Así que guarda esa pregunta por allí, Johnny. No me quiero adelantar a la respuesta, pero sí, vamos a ir respondiendo esto. Las próximas lecciones, si no me equivoco, la tercera, vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia, vamos a hablar de todo esto que se menciona, que son temas tan álgidos, pero vamos a tratar de abordarlo de la mejor manera. Así que me guardo esa respuesta para el momento que corresponda. Ahora, ¿existe un espacio entonces intermedio? No, no existe. Vamos a responder eso clarito. No existe. Si alguna persona, tampoco estamos aprendiendo esto para discutir con los que creen que en el purgatorio, pero sí podemos enseñarles con amor y de una manera apacible, decirles, hey, Jesús vino por nosotros, quise decir, vino para morir por nosotros y nos dio una salvación por gracia. No podemos hacer nada, o sea, ni misas, ni rosas, ni alguna ofrenda, ni alguna obra social que se haga porque aquella persona, mi bisabuelo, que ya necesito sacarlo del purgatorio, no. Mucho menos indulgencias, mucho menos eso. Nosotros estamos claros que, es más, hay una historia donde un hombre llamado Bar Jesús intentó comprar la gracia y la respuesta de Pablo a esto es: no se compra, esto no se puede vender. No es de esa manera, no se adquiere de esa manera, mucho menos la salvación. No hacemos nada, de verdad no hacemos nada por ella. La recibimos, digamos, por gracia, y esa es la palabra, gracia. Por eso es que es importante que nosotros como cristianos tengamos claro lo que es la doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia nos dice que nosotros no hicimos nada para merecerla, pero por amor incondicional Él nos la ha dado. Y que nosotros, bueno, ahora vivimos una vida en proceso de santificación por agradecimiento a lo que el Señor ha hecho por nosotros, no porque tengamos que mantener la salvación. Es un tema también bastante complicado, pero ya lo conversamos, eso lo hablamos anteriormente. Así que si queremos volverlo a retomar por el grupo de WhatsApp, si alguna duda queda, estamos abiertos para responderlas. Así que no tengan ninguna vergüenza si queremos responder o preguntar de algunas cosas que ya hemos visto anteriormente, pero quedó la duda, estamos abiertos para responder. Allí está Julio, está Luis, está el pastor Gaumar, está Alejandro, mi persona, que vamos a responder con toda
la experiencia que tengamos, y si no, vamos a ir a la escritura, vamos a investigar si no tenemos la respuesta para poder dar una respuesta lo más acertada, menos, o quise decir, más que acertada, lo más cercano posible a una doctrina sana, porque muchas denominaciones tienen doctrinas sanas y la Iglesia Católica Romana cree que esto es dentro de su doctrina sana, es sano creer en el purgatorio. Es más, es uno de los pilares del catecismo, el purgatorio. Nosotros no creemos en el purgatorio, no creemos en esto, ya sabemos esto. Tengo por ahí pendiente leer Lucas, capítulo 16, que es donde está la historia de Lázaro. ¿Quién lo tiene? ¿Alguno de ustedes tiene la historia de Lázaro? Y así como que le damos contexto a esta historia. Jesús ahí dejó bien claro algunos aspectos. Yo la tengo. Por favor, Grecia. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dado voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado de esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bueno, interesante todo lo que menciona allí, ¿verdad? Esta doctrina, o sea, esta parte del purgatorio, la estamos mencionando porque es dentro de la escatología particular que va a pasar con nosotros después de la muerte. Y bueno, por eso lo mencionamos. Ahora, dicho esto, nosotros analizamos varias palabras. Ahí hablaste del Hades, hablamos de Gehenna, que es una autotraducción. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Yo solamente estoy dando este spoiler. Pero ahí vamos a hablar de lo que creían los judíos con respecto al infierno y la palabra Hades, que muchas veces hemos traducido como infierno, pero no quería decir eso para los judíos. Entonces, aquí vemos que hay varias cosas que se mencionan en esta historia. Primero dice: nadie puede pasar de aquí para allá. Hay una cima muy grande, nadie puede pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. El hombre le decía: bueno, envía entonces a alguien que le predique a mi familia, y esto es para reflexionar, porque es como que estuviese en ese lugar de castigo, de tormento, diciendo: envía a alguien a mi familia, y le dice: a Moisés y a los profetas tienen. ¿Y quiénes son Moisés y los profetas en esta actualidad? Es una pregunta bastante seria, porque estamos hablando de Moisés y los profetas en el tiempo, en el contexto de Jesús, pero Moisés y los profetas ahora somos nosotros que podemos
reproducir un evangelio saludable a través de nuestra forma de vivir, no solamente de predicar, sino de vivir con nuestro modelo, como modelamos el evangelio. Y no, pero Señor, envía a alguien y le dijo, bueno, si no escuchan a Moisés, a los profetas, si no escuchan a ellos, mucho menos van a escuchar a alguien que resucite de los muertos para venir a hablarle de esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un lugar, un cielo, un infierno, y hay un lugar creado para eso. No vamos a hablar del infierno hoy, sé que queda la pregunta, ajá, ¿y cuál es el infierno? ¿Y para qué es el infierno? ¿Y por qué es el infierno? Sé que queda esta pregunta, pero como les digo, tranquilos, el próximo martes vamos a hablar del infierno. Le doy ese preámbulo, Hades, Gehenna, o Gehenna, que es algunas menciones con respecto a eso, y vamos a hablar un poco de eso la próxima semana. Pero ahora, hablemos de esta parte, el purgatorio. Queda claro, para nosotros los cristianos no hay un lugar intermedio, ¿verdad? ¿Es blanco o es negro? No es blanco, gris, negro. No, es blanco o es negro, ¿sí? Ahora, hablemos también de algo importante que es la doctrina de la reencarnación. Nosotros no creemos en ninguna doctrina de reencarnación. Ojo. Y una consulta. Dime. Pero de acuerdo a lo que yo considero, ¿sí está bien o no? ¿Está bien? ¿Esto sí puede existir antes de morir? El arrepentimiento antes de morir. Bueno, eso es un tema que muchas personas crean controversia, pero a ver, ¿cómo puedo decir esto que suene bien? Hay personas que de repente dicen, bueno, lloré por él cuando ya estaba en su lecho de muerte y él se arrepintió y fue salvo por eso. Yo en ese punto, personalmente, es mi punto de vista, de Miguel Arias, la salvación le pertenece a Dios y él la da a quien él sabe. Y hay personas como el ladrón en la cruz que se arrepintió en el último momento, que es lo que tú estás comentando, ¿verdad? En el último momento se arrepintió y el Señor le dijo que estaría con él, o sea, que él lo salvaría. Por eso le comento, ese aspecto yo lo considero muy delicado y creo que la salvación le pertenece a Dios. Hay personas que a veces me vienen con el tema, mira, Salomón se salvó, no se salvó, este se salvó, no se salvó. Yo le digo, no me gusta entrar en esos temas porque la salvación le pertenece a Dios. Quizás en el cielo, como dicen muchos teólogos, nos vamos a sorprender. Porque si vamos y leemos lo que dice el Evangelio, dice que a unos apartó a su izquierda y a otros a su derecha. Y en la izquierda apartó a gente que había sanado, había echado fuera demonios y que predicaban el evangelio. Y le dijo, hacedores de maldad. Y el Señor, pero nosotros predicamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, y los apartó de él. Y a otros estaba a la derecha y entonces les dijo, vengan, gocen valga la redundancia, el gozo de su Señor. Le dijo, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Bueno, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve desnudo y me vestiste, porque estuve preso y me visitaste. Entonces por eso le digo, nos vamos a llevar sorpresas. Ahora, la salvación y el proceso de salvación, nunca debemos dejar de orar por alguien, así esté en el lecho de muerte, porque como les digo, eso le da a Dios. Si usted ve que puede orar por alguien, puede un familiar o usted tiene un anhelo y un servicio por ir a los hospitales y orar por las personas, no tenemos ese ministerio todavía activo de repente acá en Chile, pero en Venezuela lo hay. En Venezuela nosotros muchas veces fuimos al pediátrico allá en Barquisimeto, muchas veces fuimos al hospital, orábamos por las personas, no creemos en esa extrema unción que hace la Iglesia Católica Romana, no creemos en eso, pero sí creemos que Dios es un Dios de oportunidades. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, pero creo que podríamos no dejar de hacerlo, de orar hasta el final por nuestros familiares. Gracias. Tranquila. Doctrina de la reencarnación. Otras religiones tienen la creencia del renacimiento del alma después de la muerte. No sé, gnosticismo, perdón, quise decir, muchas personas o algunas religiones, denominaciones y países creen en tantas cosas, y entre eso la reencarnación, que en otra vida fuiste tal cosa y en tal vida vas, entonces, si en esta tuviste mucho placer, en la próxima vas a sufrir, y así, porque la vida es una reencarnación. Nosotros creemos que Jesús encarnó, es diferente, ¿verdad? O sea, que el Dios, lo sabemos, Jesús 100% hombre, 100% Dios, eso lo hablamos también,
y encarnó en forma de hombre, pero no reencarnó. ¿Vieron? Que es totalmente diferente. No es como que murió, entonces ahora es el perrito. Entonces, y vamos y vemos esas películas que vemos donde el perrito nace, muere, es un Rottweiler, después un pastor alemán, después, no sé, otro perro más grande, y eso nos conmueve y nosotros creemos que eso es real. No, eso es Hollywood. Eso es Hollywood. Pero, y aunque nos conmueve, imagínense, yo me la he visto varias veces y me conmueve, no quiere decir que eso sea realidad. Cuando hablamos de la reencarnación, es ese renacimiento del alma después de la muerte en otro cuerpo humano diferente al cuerpo en el que vivía, y esta doctrina enseña la existencia de un alma o un espíritu que viaja o aparece en distintos cuerpos a fin de aprender de diversas vidas y estas lecciones que proporcionan la existencia eterna, y va purificándose según cada vez van haciendo, hasta alcanzar una forma de liberación o una unión con un estado de conciencia más alto. La Biblia dice, lo que acabamos de leer en Hebreos 9, 27, 28, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio. Ya lo leímos. La calidad de la reencarnación viene dada por el mérito o la falta de mérito. O sea, que según lo que haga, volvemos a hablar de eso, de que somos, volvemos a hablar de que el hombre tiene méritos y a causa de sus méritos va a ir escalando. Y ya sabemos, según la doctrina de la gracia, que no es por méritos. No lo es. Entonces, hablamos de eso, se menciona el karma, por eso es bueno que nosotros como cristianos ahora entendamos esto, y si no lo manejamos mejor, de repente no vamos a profundizar mucho en esto de que karma, dharma, pero investígalo. Nosotros como cristianos no creemos en esto, no creemos, eso es el karma que te cayó, mi hermano. No creemos en el karma, no creemos en el dharma, no creemos en eso, no lo creemos. Nosotros sabemos que la Biblia dice que para los que son hijos de Dios, Él ama, corrige y disciplina, y a sus hijos, Él los disciplina. Y que la disciplina para nosotros, aunque algunas veces duela, esa disciplina, aunque sea dolorosa, a su tiempo cosecharemos el fruto de esa disciplina, que es el proceso por el cual el Señor nos ha pasado para aprendizaje, para moldearnos y para crecer. Entonces, ¿qué crea Dios en nosotros? Hijos con madurez. ¿Alguien quería decir algo? Adelante. Sí, consulta. En este caso que estamos hablando del tema de la reencarnación, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, uno tiene constantemente como eso que uno llama un déjà vu? Ok. Por ejemplo, que hay lugares donde tú nunca has ido y, o sea, dices como que ya va, esto ya lo viví, pero realmente es primera vez que estás en ese lugar, incluso hasta con personas. Yo esta persona ya la he visto y esto ya pasó, pero es primera vez que estás experimentando eso. Entonces, o sea, te lo comento porque, por ejemplo, a mí me ha pasado y yo anteriormente sí creía en ese tema de la reencarnación. Obviamente ahora entiendo que no es así. Claro. Pero, por ejemplo, en esos casos ¿cómo se pudiera explicar esto de que tú digas, oye, ya yo estuve aquí? Claro. Yo en ese punto de repente no soy tan, digamos que no sé mucho, pero sí sé que nuestro subconsciente es bastante fuerte, poderoso. Bueno, más poderoso, fuerte, quise decir. Y que también creo en que el Señor muchas veces habla a nosotros a través de los sueños. Hay personas que han soñado cosas que de repente les sale, o más que les sale, porque suena como si fuera adivinación, no es que les sale, sino que esa interpretación o esa revelación la tienen, ¿no? Ojo, esto lo digo con mucha responsabilidad en mi pensamiento. Ahora, con respecto al déjà vu, no he investigado mucho. Si me das chance, pudiese investigar durante esta semana y pudiésemos hablarlo después en la próxima clase o por WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Sería bueno dejar esa pregunta. ¿Qué opinan del déjà vu? ¿Qué piensan ustedes? La voy a hacer. Esta semana la hago. Y así interactuamos un poco con los que están. Esto para dejarle tarea también a los que están diferidos y nos puedan ayudar en WhatsApp. Entonces, pero sí, creo que hay personas que de repente, o más que de repente, puedan tener un sueño. Pero ojo, yo esto lo hablo con mucha responsabilidad, porque a mí también me han llegado personas que me dicen, ¿sabe, hermano? Soñé con usted. Y lo soñé en una montaña y usted estaba ofrendando mucha carne. Entonces, eso a mí me deja como confundido. Yo digo, o sea, no confundido de lo que soy, sino que confundido como que ¿cuál es la intención de contarme este sueño? Yo tengo, suena fuerte, menos mal que no lo va a ver,
pero mi hermana mayor sueña mucho, tiene eso. Entonces, cuando ella me escribe y me dice, Miguel, tuve un sueño con usted, yo digo, ah, ya viene mi hermana. Porque a veces se agarra por ahí para creer esos sueños como si fueran la veracidad de la Biblia. Y yo eso lo he entendido. Yo soy una persona fui una persona que soñé mucho y me ha pasado, eso que mencionas, que me he visto en lugares donde yo siento que ya había estado. Eso me ha sucedido a mí también. Sin embargo, no lo tomo como que es bueno, esto me lo dijo Dios y como me lo dijo Dios, aunque esté en contra de la Biblia, a mí Dios me lo dijo por medio de un sueño. No, eso no lo hago. Simplemente como que, bueno, he tenido sueños muy extraños. Todavía hay sueños que de repente digo yo, o visiones, no sé cómo llamarles, que no han tenido cumplimiento, pero vuelvo a decir, ahí yo hablo con mi esposa y le digo, mira, quizás fue un sueño de caraota, anoche comí mucho. Así le digo para echar broma, pero soñé esto. Y ya. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, no tengo la respuesta en este momento para eso, pero sí puede ser que sí estoy seguro que Dios habla a través de sueños. Ahora, ¿para qué te iba a hablar? ¿Con qué propósito? Si ya está todo escrito en la Biblia. ¿Sí me explico? A eso voy. Entonces, ¿cuál es nuestro mejor filtro para todo esto? La palabra, a la luz de la palabra. Si hay algo que nosotros tengamos un sueño, si hay algo que nosotros tengamos, no sé, una visión, algo me pasó aquí, yo me sentí que ya esta persona ya la conocía y de repente pueda pasar algo malo, llevémoslo a la luz de la palabra y ella nos va a ayudar. Ese es nuestro mejor filtro, pasarlo por ese tamiz para que podamos tener mejores resultados, porque de verdad que las prácticas sensacionalistas, yo viví mucho tiempo eso. Creo que no nos da tiempo para contar parte de mi testimonio, pero yo viví una iglesia, nací en una iglesia sensacionalista, donde lamentablemente le doy gracias a Dios por nacer allí, porque hoy puedo tener una experiencia muy amplia con respecto a eso, en un lugar donde se ministraba mucho y se oraba y se hacía guerra espiritual y habían esas manifestaciones espirituales y todo esto. Lamentablemente, eso después se transformó en un lugar donde más que un servicio al Señor parecía otro tipo de cosa, un culto a otra cosa. Entonces, el Señor me sacó de allí, le doy gracias a Dios por eso, y también le doy gracias porque me pasó por allí para aprendizaje, pero entiendo que el sensacionalismo no nos lleva a una búsqueda en una relación sana con Dios. Y esto es parte de eso, la reencarnación, el purgatorio, es parte de eso, de trabajar o de darnos una doctrina donde como que nos dan un espacio al sensacionalismo y decir, hey, aunque seas cristiano, pero no andes muy perfecto, andes chueco, existe un lugar intermedio y puedes llegar al purgatorio. Aunque hagas lo que hagas en esta vida, hay una reencarnación, tranquilo, en la próxima vida vas a mejorar, de repente por méritos vas a tener que sufrir un poco, pero en la próxima vas a hacerlo mejor. Entonces, eso, el sensacionalismo hay que tenerle cuidado, porque lamentablemente los dones sobrenaturales de Dios se han usado o se han, más que usado, se han tergiversado, y algunas veces donde hay autoridad humana, en el sentido de poder adjudicarme algo a mí como hombre, lamentablemente le robo la gloria al Señor, le robo la autoridad al Señor y ya comienzo a desviarme, a tergiversar. Y así han nacido las peores denominaciones, o sea, las peores sectas y religiones, los peores momentos, las peores decisiones de personas que por un sensacionalismo, según una revelación, según una palabra, un sueño, se les apareció. Lo vimos en todo, lo vimos en el Islam, lo vimos en el mormonismo, lo vimos en los testigos de Jehová. Todo se le apareció algo a través de un sueño. Yo por eso lo hablo con mucho respeto. Pero bueno, es una pregunta que vamos a dar esta semana, a ver qué hablamos, a ver qué opina Julio, qué opinan los demás muchachos con respecto a esto. Así que dejamos esa inconclusa. Permíteme dejar esa inconclusa ahí, el déjà vu. Avanzamos con esto. Entonces, reencarnación, no creemos en la reencarnación. Hablemos un poquito de esta doctrina que implica varias cosas. Ya hablamos del karma, del dharma, ¿verdad? Que es la calidad de la reencarnación, viene dada por el mérito o la falta de méritos que se ha acumulado y que cada persona como resultado en sus actuaciones, y esto se conoce como el karma de lo que él haya realizado en su vida o vidas pasadas. Entonces esta persona está en el karma, está sufriendo el karma. Las almas de lo que hacen el mal, por ejemplo, renacen en cuerpos inferiores, como animales, insectos y árboles, o en estados inferiores en una vivencia infernal. Eso se cree en la reencarnación. O en vidas desgraciadas. Entonces, de esa manera están pagando lo que vivieron en esta vida y en la próxima, entonces, la pagan porque hicieron algo mal. El peso del karma se puede modificar con la práctica del yoga. Y aquí vamos a ese punto.
aumento de la conciencia hasta los niveles más altos contemplativos y unitivos según el grado y la modalidad del yoga. Y aquí la pregunta es, ¿puede un cristiano practicar yoga? Ajá, ahí se las dejo de tarea. ¿Puede un cristiano practicar yoga? Entonces ese aumento de conciencia, eso, no, vi por algunas caras que dijeron no, qué bueno. Entonces las buenas acciones como la generosidad, consembrar la alegría interior o la paz interior, según ellos, pagar bien por mal, hacer buenas acciones, eso le da el ascetismo, o sea, es un ascetismo y eso le da la manera de que, bueno, va a tener una mejor vida en la próxima. Privarse de lo que de repente algunos privilegios, privarse de algunas cosas, algunas formas de actuar. Y bueno, entonces esto ayuda, según esta doctrina, el crecimiento del alma o la comunicación de los seres superiores con este individuo y el ofrecimiento en un ritual, valor del agradecimiento y de la generosidad. Todo esto va con respecto a la reencarnación. Ahora, ¿qué vemos nosotros? Ya dijimos que la reencarnación no creemos en ella. Doctrina de la escatología bíblica. ¿Qué dice la escatología bíblica? Bueno, la escatología bíblica, según lo que hemos estado analizando, hay vida física y muerte física. Eso estamos claros, ¿verdad? Porque en este momento estamos disfrutando de ella, de una vida física. Pero también hay una muerte física. Y también hay una vida espiritual y una muerte espiritual. Hay una manito arriba. A ver, Marco, adelante. No me quedó claro lo del yoga. Ok, no te quedó claro lo del yoga. ¿Qué quiere que hablemos del yoga? También. Porque, claro, ese término de aumento de la conciencia y tal, pero yo creo que más allá el yoga actualmente se practica como algo deportivo. Igual es, o sea, es prohibición. Igual como la Biblia dice, todo te es lícito, no todo te edifica, está bien, no nos prohíbe nada, pero en ese sentido, ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, nosotros no estamos llamados a elevar nuestra conciencia. Y vuelvo a entrar en el tema de sensacionalismo, ¿lo ven? Porque no estamos llamados para eso. Nosotros, nuestra conciencia, Pablo nos llama a que tengamos una conciencia limpia en nuestra forma de vivir, ¿verdad? En nuestra forma de que ahora somos cristianos y vivimos como la palabra lo dice. Y de esto hablamos una serie como iglesia que fue cristianismo práctico. Y hablamos varias veces de eso, hablamos del enojo, hablamos varias cosas que como iglesia tenemos como fundamentos principales, y una de esas por lo menos es la honestidad, aún nuestras finanzas, y eso lo tenemos como baluartes o como conceptos principales de nuestra iglesia. Ahora, ¿qué crea el yoga? El yoga nos incentiva a tener una conciencia, nos eleva a un pensamiento, nos eleva a una práctica espiritual o espiritista, diría yo, en adoptar algunas formas físicas. Eso, yo en la parte física yo no me metería, o sea, de verdad que no, pero el problema es el trasfondo espiritista que tiene, el trasfondo que conlleva esta práctica de que vamos, pon tu mente en blanco, relájate, eleva tu conciencia, vamos a escalar a este punto, eres un ser de luz y como ser de luz proyecta eso. Entonces esas son cosas que no avala la escritura, no lo avala. Y por eso nosotros no practicamos yoga. Ojo, yo no digo que hagamos de repente estiramientos, elongaciones, se dice, ¿verdad? Elongaciones, donde el cuerpo nosotros podamos estirarlo, hacer un ejercicio porque de repente tengo un dolor en mi muñeca, en mi mano, o el nervio ciático de repente, y me mandan a hacer unas elongaciones. Es totalmente diferente. No estamos hablando del ejercicio físico. Hablamos de la preparación espiritista que tiene, de la preparación emocional y sensacionalista que hay en el proceso del yoga. A eso es lo que nosotros como cristianos no practicamos. Creo que ahora sí me expliqué bien, ¿sí? Genial. Entonces, ¿qué dice la doctrina de la escatología bíblica? Bueno, hay una muerte física, una muerte espiritual, hay una vida física y una vida espiritual. Y eso nosotros lo vemos. Hay una vida eterna, una muerte eterna también. Eso es necesario tenerlo claro. Hay una vida eterna, una muerte eterna, como se puede apreciar. Y en su guía hay una parte donde van a encontrar este cuadrito que tienen allí. Este cuadrito. Entonces, porque se vino este perrito a molestar. Ya, quédate tranquilo. Entonces, esta doctrina escatológica dice, ok, tenemos la física acá, entonces esto quiere decir cuerpo más persona, es la vida
es una unión en vida, ¿sí? En muerte, cuerpo, ¿verdad? Más persona, esto quiere decir que hay una separación. O alma, ¿sí? El cuerpo se separa del alma, ¿sí? En lo espiritual, hablamos de alma más Dios en la vida. En la muerte, en esa muerte eterna, hablamos de persona alejada de Dios o menos Dios. En la eternidad, la vida sería cuerpo más alma más Dios. En la eternidad, en la muerte eterna, que es separación, sería cuerpo más alma menos Dios. O sea, ahí no estaría Dios. Y eso es lo que nosotros creemos como doctrina de la escatología bíblica, lo que explicamos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos está hablando esto? Bueno, en ese gráfico estamos explicando que cuando un hombre y una mujer se unen, dan origen a una nueva vida física que consiste en la unión del cuerpo más la persona o alma, ¿sí? Mientras que la muerte física es la separación de ambos, el cuerpo y el alma. La vida espiritual consiste en la unión de la persona con Dios, el alma con Dios. Mientras que la muerte espiritual es la separación de la persona con Dios. Esa muerte espiritual nos separa, nos aleja de Dios. Por cuanto todos pecaron, lo dice Romanos 3:23, están separados de la gloria de Dios, están separados de Dios. Entonces, cuando alguien antes de morir recibe la vida espiritual, antes puede ser 10 años antes, 15 años o un minuto antes, porque eso es de Dios. Cuando alguien antes de morir recibe esa vida espiritual, muere vivo y va al lugar de los vivos. Pero si muere muerto, o sea, muere muerto, suena raro, pero muere muertito, que está sin Dios, ese lugar esa persona va al lugar de los muertos, va al lugar a ese lugar de ese castigo, para esperar el juicio final. Entonces dice Jesús, dejen que los muertos andantes, esos muertos, entierren a sus muertos. Y eso dijo Jesús. Ahora, en cuanto al que muere espiritualmente vivo, dice el salmista, no dejarás mi alma en el Seol. Mira, que hay otra palabra que vamos a ver la próxima semana, Seol. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando al alma y espíritu aparecen juntos en un mismo versículo, significan dos cosas diferentes, como en 1 Tesalonicenses 5:23, y que todo tu ser, espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Esto quiere decir que cuando aparecen estos versículos diferentes, quise decir, refiriéndose al morir, entonces significan lo mismo. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Ese habla de ese espíritu vida, ese aliento de vida que no dio Dios. Y cuando habla del alma, recuerdan lo que Jesús le dijo a esa persona que tuvo muchos graneros y construyó graneros y dijo, bueno, tengo ya uno lleno, voy a hacerme 8 más porque los voy a llenar. Y le dijo, necio, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma? Entonces, a eso se refiere. Entonces, el alma, cuando está en muerte, según el gráfico que tenemos, cuando está en la muerte, en la separación, el alma, el cuerpo y el alma están juntos, pero separados de Dios. Adelante, Michael. Miguel, ahí tengo una consulta, o no sé si a mí no me quedó claro. Ok. Pero entonces cuando, según lo que acabo de entender, entonces si mueres en cuerpo y alma, ¿verdad? Entonces uno queda que como en un sueño profundo hasta esperar la venida de Cristo. Ok, qué buena pregunta. Esta la voy a responder, aunque también tiene parte en la segunda lección de la próxima semana, si en algún momento le llama los sueños de los justos. Y así se le ha llamado, se le ha interpretado como el sueño de los justos. Entonces, por eso dice, bienaventurado, recuerdan lo que leímos al inicio, bienaventurado el que tuvo una primera resurrección, él viene a llamarlos, a despertarlos. No sabemos si es un sueño en forma humana, porque nosotros lo que tenemos por sueño es soñar y dormitar, o sea, dormir. Pero sí habla de un sueño de los justos, o sea, que no estamos en un lugar donde vamos a estar en castigo. No sé si estamos en un lugar en reserva, en estado de reserva. La Biblia lo menciona misteriosamente, o más que misteriosa, oscuramente, como lo dice Pablo, pero sí habla del sueño de los justos. No habla de un lugar de castigo. Durmiendo, no sabemos si literalmente durmiendo, pero sí hay un lugar donde esperaremos ese juicio, que como lo dice allí, sería el lugar de los vivos y otro el lugar de los muertos para los muertos. Entonces, ese espacio, pero no es purgatorio y no es otro lugar intermedio, sino es el lugar seleccionado, apartado.
Mi, mi esposa feliz de esperar a Cristo dormida. Le gusta dormir, no, tranquilo que aquí en casa también son team sueño, mi esposa también va, se inclina hacia esa balanza. Pero bueno, esto, bueno, por eso es importante dialogar estos, tener estos temas, dialogarlos, conversarlos e investigarlos también. Yo les animo a que puedan investigar, porque nosotros, no, obviamente, como le hemos dicho, no lo hacemos todo y qué bueno que podamos conversar. Y en algo que no sepamos, crean lo que vamos a investigar hasta encontrar una respuesta coherentemente, que sea más coherente, quise decir, para lo que estamos hablando. Y sí, nosotros estamos en esa espera. No tenemos todas las respuestas, porque hay muchos textos que podemos tener algo de una interpretación eh, corta, realmente. Parece como un espejo escarchado, como lo decimos. Entonces es como una interpretación corta. Pero lo que sí estamos seguros es que todas esas personas que han muerto en Cristo, que están en el sueño de lo justo, en ese dormitar, bueno, puede ser en ese descanso, esperando a esa venida del Señor o a ese juicio, ser llamados para poder recibir esa salvación, es así. Es algo que tenemos esa esperanza. Cristo lo prometió y lo va a cumplir. Así que tenemos esa esperanza viva que nosotros también estamos escogidos y vamos a ser salvos de la ira venidera. Muchas personas dicen la iglesia va a pasar por la gran tribulación, no va a pasar. Bueno, eso lo vamos a desarrollar en este tema de escatología y vamos a preguntarnos eso, vamos a desarrollar esas preguntas. Entonces, ¿qué realidades nosotros tenemos con respecto a esto? Estas realidades trascendentales, dicho ya lo que hemos conversado hasta ahora. Bueno, que el aquí y el ahora no es una realidad pasajera, no es la realidad absoluta, es una realidad pasajera y deberíamos tener claridad de eso porque a veces nosotros nos enfocamos tanto en esta realidad que creemos que esto va a ser para siempre y no, esto es pasajero. El salmista decía que nosotros somos como la flor del campo, que florece en la mañana y ya en la tarde está marchita. Y así es nuestra vida, es algo que es pasajera, ¿verdad? Entonces, hay que entender eso, esa realidad trascendental. En este momento, aquí y ahora, es algo pasajero. La realidad permanente está después de la muerte. Esa sí es una realidad permanente. Que después de la muerte es cuando muchos descubren que eran personas viviendo en un cuerpo y que el alma es inmortal. Entonces ahí reaccionan y dicen, wow, no pude aceptar lo que algunos predicaban o algunos decían, o mis familiares, y bueno, aquí ya será el lloro y el crujir de dientes porque no hay cómo. Es duro para eso, por eso oremos por nuestros familiares, que la gracia del Señor les alcance, que la gracia del Señor les llene, y nosotros, mientras que podamos ser luz en nuestros hogares, seamos luz, que modele ese evangelio en nuestro hogar, porque que nos pase como le pasó a ese carcelero cuando estuvo preso allá a los misioneros y creyó, y después creyó él, su casa lo bautizaron y su casa fue salva a través de eso. Que nosotros seamos eso para nuestros hogares, para nuestras familias también. Tercera realidad trascendental, bueno, que el día de la resurrección, unos resucitarán para salvación y otros para condenación. Eso es una realidad que es dura, que es triste para algunos, y esto lo hablo con mucha sensibilidad, no desde la postura religiosa o legalista de, bueno, es que no aceptaron a Jesús y listo, tienen que pagar sus consecuencias, ¿no? Porque de repente hay familiares que también se negaron a aceptar al Señor, pero oremos por eso, oremos para que el Señor llegue a sus corazones, llegue a sus vidas. ¿Alguna pregunta? ¿Qué les pareció el tema de hoy? Poderosísimo. Poderosísimo, como la canción, ¿verdad? Poderosísimo, sí, un tema bastante relevante, importante. Es bueno que nosotros como cristianos entendamos todas estas posturas, porque bueno, algunos de nosotros venimos de la doctrina católica romana y de repente podemos creer esto. No estamos aquí para condenar o para señalar o juzgar, pero sí para aprender, y que esta información, como lo dijimos al inicio, nos cree en nosotros una reflexión, ¿sí? Y que la reflexión sea, hey, estoy viviendo conforme a como lo manda la Escritura, y eso es importante. Erika dice, muy interesante. Qué bueno. ¿Alguna pregunta que quede por allí en el aire? Tenemos algunos minutos para responder.
¿Ok? Quiere decir que esto respondimos las que pudieron o las que salieron por allí en plena clase, que bueno. Y quedaron algunas ahí a medias. Esa la vamos a resolver en WhatsApp. Pero sí, eso con respecto a la escatología particular 1 es lo que vamos a ver. ¿Qué hay después de la muerte? Ya creo que nos debería quedar claro. Sí, hay vida después de la muerte, pero obviamente esa vida corresponde a que nuestra vida en este espacio terrenal, en este plano terrenal, decidimos entregársela a Cristo. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? Muchos no lo entendieron, muchos no lo entendieron y por eso tuvieron tantas confrontaciones con Jesús y dijeron, pero ¿quién es este que dice tantas cosas y hasta blasfemias? Porque así lo pensaron en algún momento en el contexto de Jesús. Y cuando él dijo claramente, el que halle su vida, el que pierda su vida la salvará, pero el que busque a salvar su vida la perderá. Y muchas personas, pero ¿qué está diciendo? No entendemos lo que quiere decir. Bueno, hoy ya lo podemos comprender. Sabemos que nuestra vida, cuando la rendimos al Señor y nuestra vida la entregamos y hacemos ese proceso del discípulo, un discípulo que toma su cruz cada día y le sigue, podemos entender que, bueno, que este mundo no es la realidad absoluta, que no es la realidad plena, que después de la muerte sí la hay. Y nosotros estamos aquí, trabajando para sembrar en ese lugar, porque Jesús dijo, bueno, más bien ahorren, más bien siembren en ese lugar donde la polilla no corrompe o no daña, donde el óxido no daña, donde el ladrón no mina para hurtar o no está pendiente de dañar, de robar. Ese lugar es el que tenemos prometido. Y el Señor ya nos reveló que va a ser un lugar donde Él nos preparó y nos está preparando una morada. En la cena del Señor, Él dijo, no disfrutaré más de esto hasta un punto, hasta un tiempo. Y nosotros seguimos esperando ese tiempo, seguimos esperando la venida del Señor y por eso hablamos de esto. Nosotros los cristianos creemos que la muerte es un gozo, aunque suene difícil, porque sabemos que dejamos familiares, seres amados, y esos seres amados nos siguen amando, pero como le dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nosotros vemos desde esa postura que vivimos para Cristo, que cuando nuestra vida es ejemplar para otros, para nuestra vida, para nuestra familia, para romper patrones diferentes de crianza, de conducta en nuestra vida, y ahora somos diferentes, eso lo hace Cristo en nuestra vida. Entonces decimos, para mí el vivir es Cristo, como lo dijo Pablo, y el morir, wow, es ganancia, porque voy a estar eternamente con mi Señor, eternamente con Dios. Escuchen esa palabra, eternamente. No la logramos dimensionar en nuestra mente natural y real, porque estamos en esta realidad. No la logramos dimensionar, pero es eternamente. Así que Él nos prometió una salvación eterna y con eso el gozo de su salvación. Toda lágrima será enjugada, no hay más llanto, no hay más tristeza, porque Él lo cubrirá todo. Amén. Luis, bienvenido. Te doy la palabra. Buenas noches. Mira, qué bueno poder escucharte y escucharlos a los que pudieron, hicieron sus intervenciones. Les comento que vengo llegando del trabajo, pero vengo escuchando la parte de la clase, gran parte de la clase, y más allá de querer complementar lo que dijo Miguel, que de verdad estuvo bastante amplio y bastante claro lo que nos dijo. Yo quiero hacerles un llamado a reflexión en este sentido, porque estamos tocando un tema, o ¿cómo decirlo? Sí, un tema bastante polémico dentro del cristianismo, y es el tema de la escatología. La escatología, palabras más, palabras menos, hablamos de cosas en su mayoría que no han sucedido. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que muchas veces hay interpretaciones que nos hacen pensar que estamos equivocados o nos hacen creer cosas que no son. Y quiero rescatar parte de lo que les dijo Miguel, y es que siempre vayamos a la fuente. Voy a recalcar algo que hemos dicho desde el primer ciclo. Nosotros no venimos aquí a imponer ninguna postura en cuanto a nuestras creencias,
ni en cuanto a un adoctrinamiento, no somos una secta. Lo que sí queremos y buscamos es que cada uno de los que hoy están acá participando, que renuevo la felicitación a todos ustedes, es que ustedes tengan claridad y herramientas eficaces para poder leer la palabra, poder tener un entendimiento apropiado de la palabra y, por supuesto, volver a escuchar. Me dicen que no se escucha bien. Ahí mejoró, Luis, ahí mejoró. Se escuchaba como si tuviese algo. Ya. Oh, disculpen. Tener un entendimiento de la palabra y poder llegar a ser verdadera sal y luz en el mundo. Poder escuchar y aplicar la palabra a nuestras vidas. Pero volviendo al tema de la escatología, es darles a conocer y entender que hay cosas que vamos a revisar que muchas veces se prestan a interpretaciones. Y en ese sentido hay que ser muy cuidadosos. Nosotros no vamos a imponerles a ustedes ningún tipo de doctrina ni tampoco ningún tipo de creencia nuestra. Cada uno va a tener sus posiciones en este sentido. Y retomando un poco las preguntas que escuché con respecto a lo del yoga, con respecto a lo de las tendencias que hay en el mundo, recuerden que la palabra del Señor nos hace un recordatorio, más allá de lo que dijo Tony, que es recordar que no todo me es lícito, mas no todo me conviene. También hay algo que es importante, que está escrito en la palabra, y es que no nos amoldemos a las cosas del mundo. Y hay que recordar que estas tendencias de metafísica, estas tendencias de religiosidad, son tendencias que son totalmente mundanas. Y me hablo de mundanas no en una jerga evangélica, sino mundanas a que no son cosas que nos acerquen al Señor, son cosas que nos alejan del Señor. Elongar, hacer algún ejercicio, eso está muy bien, eso está perfecto. Pero me tomo un minutito para decirles, yo en un momento, en prácticas de Kung Fu, terminé sumergido en el mundo del budismo zen. Y eso me alejó totalmente del Señor en alguna época de mi vida. Y no son cosas que te hacen buscar a Dios, son cosas que te hacen buscar dentro de ti la presencia de algo mayor, de algo superior. Entonces, seamos conscientes de cosas que de verdad, a estas alturas, con todo lo que hemos podido aprender, no nos deberían sorprender y tampoco nos debería hacer caer en cosas que no son. Eso era lo que quería comentarles, de verdad los felicito y me encanta verles aquí de nuevo, verlos por acá nuevamente y ahí vamos a seguir dándole. Un abrazo a todos, bendiciones de verdad, familia. Gracias, Luis, gracias, un abrazo. Bueno, muchachos, se nos fue el tiempo. Me gustaría un voluntario para orar, para finalizar este espacio. Michael. Mira, Michael. Yo pensé que yo ni había abierto el micrófono para orar. Yo ya iba a cerrar los ojos y me iba a quitar los lentes. Pero te lo delego a ti, Michael. Yo no voy a la responsabilidad del Señor, hermano. Querido Padre, primeramente agradecerte, Señor, por este tiempo, papá, porque tú nos brindas herramientas, Señor, para seguir conociendo de ti, para seguir educándonos en la palabra, en esa palabra que tú dejaste para nosotros como herramienta de vida, papá. Te damos gracias por los corazones que estamos aquí dispuestos a recibir de ti cualquier información, cualquier palabra, cualquier elemento que sea importante para nuestras vidas, cualquier enseñanza que tú quieras poner en nuestros corazones, Señor. Disponemos de este tiempo sagrado que tú nos permites estar aquí presentes, Señor. Gracias por protegernos, por cuidarnos. Gracias porque los facilitadores como Miguel y Luis están aquí también brindándonos de su amor y de su tiempo, Señor, para que podamos aprender y podamos poner en práctica estas cosas tan valiosas para nuestra vida espiritual y para un mejor vivir, Señor, porque tú lo que quieres es que nosotros seamos mejores siempre basados en tu palabra, en tu camino. Ahora que vamos a descansar, Señor, que seas tú cuidándonos y guardándonos y bueno, que esta semana sea una semana de provecho y de bendiciones para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Michael. Gracias por esa bella oración. Amén. Amén. Nos tomamos la fotito, entonces, a la cuenta. A ver, los que tienen su camarita apagada por allí, si pueden encenderla, por favor.
nos tomamos una fotito y de esta manera estaríamos culminando nuestro encuentro de hoy. A ver, no sé si Francis pudieses encender tu camarita. Eso. A ver, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Genial. Gracias. Recuerden, el examen ya está, o sea, va a ser examen, es nuestra asignación de este cuarto ciclo y cumplir las fechas para que no se cierre el link y de repente queden por fuera. ¿Vale? Un abrazo. Bendiciones. Bendiciones para todos. Chao, chao. Chao, buenas noches. Buenas Buenas noches. Chao.